Hablar de la pintura es hablar de la primera forma en que el ser humano transmitía su cotidianidad para las futuras generaciones. No es un secreto que la pintura, en cierta medida, es la madre de la fotografía actual, ya que los antiguos retratos eran una especie de foto de las épocas anteriores. Nos mostraban cómo eran las familias, cuál era la mitología que rodeaba la cotidianidad de los pueblos hace muchos años. Hay gente que quizás desmentirá esto y es válido. Sin embargo, la pintura, a pesar de los años y a pesar de que la fotografía ha tomado un carácter mucho más artístico, y ojos, hay fotografías hermosas, hay una preocupación en la pintura. Y es que hay muchas personas que creen que cualquier cosa que se realiza se puede considerar arte. Pe- 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 pero ¿esto qué mierda es? ¿Qué es esto? Dios, no. Pero ¿qué mierda es esto? ¿En qué estábamos? Sí. Una de las épocas más bellas del arte, en especial de la pintura, fue el Renacimiento. Esta época que literalmente rompió con la pintura medieval y que literalmente llevó a los artistas a un nuevo nivel en cuanto al tema artístico, fue la gota de perfección más bella de la historia del arte. El Renacimiento, sin lugar a dudas, tiene muchos nombres que resuenan en la historia. Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, Tiziano, el Greco. Pero hoy hablaremos de un personaje más importante, un personaje que sobresale sobre muchas personas, y es Leonardo da Vinci. Sí, sabemos que Leonardo da Vinci sin lugar a dudas es uno de los pintores más importantes de la historia y es obviamente un personaje que está en la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto un tema de debate muy curioso. ¿Es Leonardo da Vinci una persona muy sobrevalorada como pintor? Sin lugar a dudas, este tema daría para muchos debates. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero hoy vamos a tratar de resolver ese tema. Por favor, suplico que la gente que vea este video lo vea con la mente abierta. Mi intención en ningún momento es cuestionar o es estar en contra de su opinión. En sí lo que quiero es que debatamos y disfrutemos de esto. Así que descubrámoslo. Sin lugar a dudas, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, y que es una pregunta esencial, es: ¿Leonardo da Vinci solamente fue un pintor? La verdad es que Da Vinci está en la historia de la humanidad no solo por la pintura. Da Vinci fue un polimatia, que según su definición es una persona o sabio que tiene varios conocimientos en distintas áreas o distintas ramas de cualquier campo. Es decir, es una persona que tiene conocimiento en infinidad de materias. Da Vinci fue un hombre muy conocido por muchas cosas. Fue botánico, fue uno de los hombres que realizó mayores trabajos en la anatomía humana en una época donde era aún la medicina algo muy poco avanzado. Fue ingeniero militar, fue escultor, aunque bueno, del tema de la escultura hay algunos bosquejos, pero ninguna escultura que haya realizado nos ha sobrevivido. También fue una de las primeras personas en idear el vuelo.
de seres humanos. Sí, su famoso helicóptero y sus famosos planos del avión también son fundamentales. Pero sin lugar a dudas, una de las cuestiones en el campo del arte que más dejó fue la perspectiva humana a través de su famosa figura del hombre de Vitruvio, la cual, que es una imagen muy icónica del Renacimiento y una imagen esencial en la historia, demuestra las perspectivas humanas, el ser humano hasta dónde se puede expandir y hasta dónde puede llegar. Obviamente hay que aclarar que muchos de los conocimientos que Da Vinci obtuvo a lo largo de esta increíble carrera como polimatía le han llevado a que mucho de lo que consiguió en estas infinidad de materias que aprendió las utilizara en el campo de la pintura. Así que en cierta medida Da Vinci quizás en la historia no solamente está por ser un pintor, también está por muchos de sus logros y pequeños avances que contribuirían a grandes inventos que la humanidad desarrollaría muchos años más tarde. Pero bueno, ya es relativo si tú crees que estos aportes importan o no. Obviamente en este video nos vamos a encaminar en el tema de la pintura. Pero, como dije anteriormente, mucho de lo que aprendió en algunos campos le serviría posteriormente para su pintura y su realización como pintor. Así que, respondiendo a la pregunta, no, Da Vinci no solamente fue un pintor, también fue un hombre muy adelantado a su época. Da Vinci le heredó a la pintura infinidad de cuestiones y fue en cierto modo su pintura la base fundamental del Renacimiento. Recordemos que en esencia el Renacimiento de lo que hablaba era de la reconversión, del cambio. Es decir, pasamos de una época donde el eje central dejaba de ser la figura de un ente superior / Dios a literalmente poner al ser humano y a sus emociones como centro de nuestro universo. Sí, sé que es algo muy cósmico, pero en cierta medida es en esencia lo que representaba el Renacimiento, un cambio de ideología. Da Vinci, en cierta medida, en sus pinturas, elaboró eso. Ya no estábamos hablando de figuras tan importantes ni preponderantes a nivel religioso. Estábamos hablando de representar al hombre, al ser humano común, y Da Vinci lo supo esbozar muy bien. Sus estudios anatómicos le ayudaron al correcto desarrollo de la figura humana, sin extralimitarse y sin ser demasiado tosco en su pintura. También le ayudó en cierta medida su conocimiento en la botánica a realizar cuestiones artísticas de gran calibre, porque sí, mucha de la pintura de Da Vinci se da en escenario natural, bosques o entornos muy naturales, y Da Vinci, al ser un botánico, comprendía muy bien la esencia de cómo era un ambiente totalmente natural, y eso en cierta medida ayudó a Da Vinci a desarrollar una obra más autóctona y más capaz de comprender al ser humano. Obviamente, hay que aclarar algo también. Sus técnicas y muchas de las cosas que le dejó a la humanidad eran importantes. Su buen uso del esfumado y una utilización muy correcta de la luz fueron algo muy importante en su arte. Sí, obviamente sabemos que el tema de la luz y de la técnica del color y del cómo pintar han sido esenciales para gran variedad de pintores a lo largo de toda la historia. Quizás su pintura es una pintura muy bella y muy agradable. También nos ha dejado cuadros para la posteridad muy importantes. Y sí, me refiero a cuadros como la Mona Lisa, pero bueno, ese cuadro también en esencia es un cuadro que, si lo miramos desde cierta perspectiva, queda muy por debajo de muchas otras obras
que transcurrieron en esa época. Bueno, creo que ya hemos hablado mucho de lo bueno que dejó Da Vinci. Sin embargo, Da Vinci también tiene sus puntos negativos. Vamos a explicar lo siguiente. Da Vinci tenía algunos problemas como pintor. Uno de ellos era algo que yo he llamado pereza artística. Me explico. Da Vinci fue muy conocido porque muchos de los trabajos que tenía planteado realizar o que se le habían encomendado los dejaba sin terminar e inconclusos. Eso, por ejemplo, ha llevado a varias teorías y a varios temas importantes. Por ejemplo, la famosa batalla de Alghieri. Esta batalla que, según se dice, Da Vinci la alcanzó a esbocear y hacer un esbozo en general de la batalla, pero que desafortunadamente esa pintura no aparece, ya que al parecer fue tapada con otra mucho tiempo después. Es sin lugar a dudas algo lamentable que una pintura de Da Vinci esté perdida, pero también hay infinidad de pruebas de que sí se realizó. Algunos pintores posteriores dejarían marca de eso. También Da Vinci tenía un pequeñísimo problema con otro aspecto clave: su inventiva. Sabemos que Da Vinci era un hombre muy revolucionario y que quería cambiar muchas cosas, incluso en el arte. Y ahí fue donde chocó con un tema muy fundamental: su trabajo a la hora de realizar una de sus obras maestras, el fresco de la Última Cena. En la antigüedad e incluso aún hoy, realizar un fresco conlleva una labor difícil, ya que elaborar un fresco requiere sus tiempos, tiene un tiempo ajustado para realizarse, se requieren unos procesos antes de realizar el proceso de la obra para poderse llevar a cabo. En fin, realizar un fresco no es una labor sencilla. Sin embargo, Da Vinci, en medio de su inventiva, que es algo positivo, también cometió errores. Intentó inventar una nueva forma de hacer frescos y lo probó con su obra magna, La Última Cena. La utilización de una especie de proyecto especial en la realización de su fresco lo llevó a que el fresco hoy en día no se pueda sostener ni remodelar con facilidad. Seamos francos, es complejo, difícil. Mucha gente que ha tratado de conservarlo considera que es difícil. La restauración es compleja por la inventiva que él utilizó. Pero bueno, tenemos que esperar y ojalá esta obra no se pierda. También otro de los aspectos más negativos de Da Vinci es que, aparte de ser una persona que deja trabajos a medias o inconclusos, también tiene un catálogo muy pequeño de cuadros. Más o menos tiene unos 30 cuadros oficialmente dados a él. También hay otra infinidad de cuadros que no se le han dado. Obviamente sí, Da Vinci dejó dibujos y magníficos dibujos. En el dibujo, en cierta medida, Da Vinci dejó muchos dibujos, y eso también es algo importante, porque obviamente el dibujo hace parte en cierta medida de la elaboración de un buen retrato. En conclusión, Da Vinci como pintor heredó muchas cosas y muchos tratamientos. Obviamente también heredó que a veces algunas técnicas antiguas se deben respetar, como en el tema de los frescos. También nos ha dejado obras magníficas como la Mona Lisa, la anterior mencionada Última Cena, la Dama y el Arminio, el Juan Bautista, entre otra infinidad de obras de su pequeño catálogo. Obviamente estamos hablando de que Da Vinci vivió en una época donde hubo pintores con mucha importancia y relevancia casi igual a la de él, algunos que ya fueron mencionados al inicio del video. Pero también Da Vinci le dejó al mundo avances muy importantes en la pintura, dotándola en cierto modo de la base del Renacimiento, que es
la humanización de las obras, mostrar al ser humano como eje central, humanizar incluso lo divino, porque en algunos de sus cuadros, como el Bautista, se nota eso de la humanidad que se le da al personaje. Una realización hermosísima y atenta al entorno natural donde realizaba sus obras, porque también la naturaleza empezó a formar parte de esto. No solo era lo divino, sino también lo humano y lo que había alrededor de lo humano, y eso era la naturaleza. Y obviamente esto influiría en el tiempo, en muchos pintores cercanos y en infinidad de gente a lo largo de la historia. En conclusión, una de las preguntas que hicimos al inicio del video es, ¿finalmente Da Vinci sí está sobrevalorado como un pintor? Vamos a hacer un pequeño análisis ya para concluir. Si lo miramos desde una perspectiva histórica y el periodo histórico en el que Da Vinci vivió, voy a decir algo que quizás a mucha gente no le guste y que esto al posterior me va a crucificar en los comentarios. Y sí, en mi opinión, Leonardo da Vinci sí está un poquitín sobrevalorado. Obviamente, en el periodo en que vivió Da Vinci, muchos otros pintores también vivieron. Personas como Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, entre otros que había mencionado al inicio del video, son pintores en cierta medida, con un mayor enfoque en sus pinturas. Sus pinturas son más agradables, más bellas. Tienen un catálogo incluso un poco más superior que el de Da Vinci, pero en cierta medida. Da Vinci es un pintor importante. Pero también hay que tener en cuenta algo esencial que le ha jugado a favor a Da Vinci y que ha hecho que sea muy popular. Y no solamente es que, aparte de ser pintor, haya hecho trabajos en otras áreas del conocimiento humano. También la publicidad entra un poco en esta ecuación. Da Vinci es un artista que a lo largo del tiempo ha recibido una enorme cantidad de publicidad, no solamente por sus descubrimientos científicos y de otra infinidad de materias, sino también por su poco catálogo de obras. Por ejemplo, la Mona Lisa es una de las obras que visita más la gente, a pesar de que se dice, y esto se ha confirmado, de que el cuadro de la Mona Lisa que todos ven en el Louvre no es la verdadera Mona Lisa, ya que es una copia. No olvidemos que en el siglo XX la Mona Lisa trató de ser robada por un italiano que dejó como excusa que quería regresar la obra a Italia. Bueno, eso es comprensible. Pero bueno, ya hablar del tema de si debemos regresar las pinturas a su país de origen es un tema que se tendrá que tocar algún día en otro canal o en otro video. En mi opinión, si me preguntan a mí cuál fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento o qué artista a mí en lo personal me gusta del Renacimiento, no voy a negar que Rafael y Miguel Ángel me gustan más. Sus trabajos son un poquito más agradables a mi vista y un poco más bien esbozados. Da Vinci quizás el tema del letargo y quizás su catálogo más pequeño me hace patinar un poco, pero bueno, eso es cuestión de cada cual. Con esto quiero aclarar algo. La pregunta anteriormente dicha es una pregunta que yo no puedo responder. Si te gusta Da Vinci es algo totalmente subjetivo. Si te gusta como artista, como pintor, debo aclarar, es tu opinión. Si no te gusta, también es válido. En cierto modo, este video lo que busca hacer es tratar de dar pautas sobre este inconveniente y tratar de desarrollarlo de una mejor manera. Obviamente, cada persona tiene un sentimiento muy crítico y puede pensar que para ellos X o Y pintor es más importante. Pero, si lo miramos desde esta perspectiva, a Da Vinci lo ha ayudado mucho la publicidad. ¿O no, Dan Brown? ¿O no, Museo del Louvre? Entre otras cosas. Pero bueno, ustedes al final son los que tienen la palabra.
¿Piensan que Da Vinci de verdad está sobrevalorado? Me encantaría leerlos en sus comentarios, a ver qué opinión tienen. Por favor, si son fans de Da Vinci, sean un poco críticos y escriban de manera acertada y respetuosa si están a favor de mi video o están en contra. Yo trataré de leerlos y de mirar si tienen razón o no y hablar con ustedes. Si alguien está de acuerdo conmigo será agradable, pero sé que eso no ocurre siempre en YouTube. Y nada amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Debo aclarar que este canal en mi ideal es que toque diferentes temas. No solamente nos quedemos con los videojuegos y con los medios de comunicación. Porque ojo, también tengo pensado videos sobre televisión, pero esos videos serán más adelante. Dejen sus comentarios, no olviden dejar like o dislike, suscribirse a este canal si les gustó este video. Trataré de vez en cuando tocar el tema del arte, pero ojo, yo me enfocaré un poco más al tema histórico. Si buscan tema de arte plástica o de cursos o algo así, no es mi intención. El arte a mí me gusta, pero me gusta más su historia. Que sí, me encanta dibujar, incluso si lo ven en mi Instagram, hago dibujos de mierda, pero trato de dibujar. Pero bueno, eso es todo, en fin. Les deseo un feliz inicio de semana y que la pasen muy bien. Saludos, adiós.